lindo y conocido, hermano. Lucas 19, verso 1 en adelante. Amén. Amén. Oh, bendito Dios. Aleluya. Habiéndola encontrado, diga amén, mi hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Lleva por título Jesús y Zaqueo. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra y por fe también nuestro hermano Flavio, cierto, oró por la palabra. Por tanto, esa fe la transmite al predicador y yo la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde nos convoca a hablar de la palabra del Señor. Zaqueo nos narra la palabra de que Zaqueo era un republicano pequeño de estatura y que era rico, porque él cobraba los impuestos y se los enviaba a Roma, ¿cierto? De todo lo que se recaudaba en aquel lugar de Jericó. Llevamos por punto geográfico Jericó, esa era la ciudad y ahí vivía este personaje llamado Zaqueo. Que Dios bendiga su palabra. Y sabe, hermano, que aconteció de que Jesús era el Hijo de Dios, el cual vino a darnos vida. Por tanto, él recorría cierta geografía llevando el evangelio del reino, sanando enfermos, cierto, proclamando el año agradable, cierto, diciendo el reino de Dios viene pronto, arrepentidos y convertidos. Y cuando la gente, la multitud oía hablar palabra de Jesús, inmediatamente algo sentía en su ser, porque la palabra de Dios es poder. Amén. Así es. Gloria al Señor. Aleluya. Yo, hermano, tengo gozo cuando hablo de Jesús. Gloria Porque a es un Señor, bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y cuando la multitud empezó a seguir a Jesús y a transmitir el mensaje, ¿sabes qué? Hay un hombre que predica un evangelio, hay un hombre que sana enfermos y empezó, la fama de Jesús empezó a establecer una relación, el hombre de aquella época con Jesús, transmitiendo esta poderosa palabra, y Jesús era reconocido entre sus pares porque él era el bendito Hijo de Dios, era el Mesías que estaba en medio de la multitud, que había venido, había descendido ya para curar nuestra enfermedad, para salvarnos y darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Poderoso tú eres, Jesús. Y empezó a pasar por diferentes lugares. Ustedes se acuerdan cuando sanó a Bartimeo el ciego. También Jesús y la multitud caminaba con él y Jesús iba en medio de él. Y ahí él hacía sus prodigios, sus milagros y al mismo tiempo predicaba y decía: almita acá. Porque cuando Cristo, hermano, hablaba, el hombre se arrepentía porque hay poder en su palabra. Así es. Y en una ocasión, hermano, como dice la Escritura, en Jericó había un hombre llamado Zaqueo, y este hombre era rico, recaudaba los impuestos, y más impuestos recaudaba, mayor era su riqueza. Me imagino yo que tenía un bienestar, un pasar económico tremendo, porque la Escritura habla de que era rico. Por tanto, una persona rica generalmente, cierto, se cree y se dice de que tiene un bastante dinero, quizá en un banco, en un patrimonio, pero el dinero está, es visible, es palpable porque lo tiene. Amén. Y este hombre, la característica que él tenía, que era rico, pero tenía un defecto natural, podríamos llamar así, que era pequeño de estatura. Pero eso no le impedía llenarse los bolsillos y estirar las manos, ¿verdad? Así era el hombre. Así lo narra la Escritura, es palabra de Dios. Amén. Pero dentro de su corazón y de su bienestar económico, de su buen pasar, me imagino yo que este hombre cada domingo a lo mejor prendía la parrilla y tiraba quizá una carnecita. Quizá el día domingo retornaba a sus labores y de nuevo juntaba la plata y se daba algunos lujos como muchas de las personas. Pero aquí, hermano, la Escritura nos narra de este personaje. Podía tenerlo todo, pero en lo más profundo de su corazón había una soledad tremenda y terrible. Así es. Porque la
Así es, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito. Y cuando ya empezó la fama de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a expandirse en los territorios, en las aldeas, en los pueblos, en el caminar, en el pasar del tiempo y de la gente, empezaron a decir que Jesús era el Mesías que hacía milagros, que él era alguien diferente, porque Jesús efectivamente era diferente, era el ungido de Jehová. Y entonces, hermano, la multitud lo seguía. Y Jesús tenía que pasar por este lugar llamado Jericó. Yo no sé cuántos hermanos alguna vez tuvieron un encuentro con Jesús cuando el maestro pasó por su hogar, por su vida y lo llamó como llamó a Zaqueo. Porque Jesús cuando pasa, pasa porque tiene, alabado sea el Señor, un propósito con la familia, tiene un propósito con la vida, con el ser humano. Por eso vino Dios a salvar y a libertar lo que se había perdido. Aleluya, gloria a Dios. Y caminando en la multitud, este hombre rico, en un estrato social lejano al mundo, por llamarle de alguna manera, hacer una diferencia en el estrato social económico, él dentro de su corazón y de su pensamiento decía, ¿quién es Jesús? Algo empezó en este hombre, en su memoria, en su corazón a molestar. ¿Quién será Jesús? El pueblo está alborotado, la gente humilde se alborota. Yo dentro de mi ser necesito saber quién es Jesús, porque yo he vivido todo este tiempo, quizás con placeres, quizás he saciado toda mi necesidad, pero hay algo en mi corazón que está triste, hay algo que no lo llena nada. Pero yo quiero saber, tengo la inquietud, tengo la interrogante, ¿quién será Jesús? Probablemente este hombre se preguntaba entre sí. Así es. Aleluya. Pero Dios, Jesús, iba a llegar. ¿Cuánto esperan que Jesús llegue a la familia? Sí, Señor, amén. ¿Cuánto esperan que el Maestro venga caminando a salvarle a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los hijos que no le conocen, a los padres, a los ancianos? Porque eso es, Jesús viene caminando a paso lento, pero Él no llega antes y después llega en el momento preciso. Porque ese Jesús no se atrasa ni se adelanta. Él llega cuando tiene que llegar. Alabado sea su nombre. Perfecto, Señor. Aleluya. Bendito. Y ahí usted, hermano amado, la Escritura nos dice de que venía Jesús en la multitud caminando en el desierto, me imagino, con un sol radiante, un polvo, porque en aquella época no había todavía, cierto, algo que pudiera sacar el polvo, hermano. Entonces la multitud venía y probablemente la multitud entera no se veía. Pero cuando esto venía y esto se avecinaba y decían, viene Jesús, viene con la multitud, empezó el rumor y Zaqueo empezó a desesperarse. Este hombre empezó a decir que de Jesús, se empezó a preguntar entre él, ya no era el mismo Zaqueo, probablemente él podía estar en un sillón tomando un jugo, probablemente él podía estar tomando quizás otra cosa, una caspiriña, no lo sé, pero en ese momento se paró de su asiento, empezó a sentir que algo venía y no era algo cualquiera, sino que venía el dador de la vida, aquel que resucita a los muertos, aquel que vino a dar vida eterna. Ese venía el Cristo de la gloria, venía avanzando con paso agigantado hacia la presencia de Zaqueo y de la multitud que lo esperaba en aquel lugar. Gloria al Señor. Y ahí Zaqueo salió dentro de la multitud y como era pequeño, dice la Escritura, que empezó a correr, a darse prisa, ya la necesidad lo había alcanzado, ya algo lo había alcanzado y empezó a correr. Y dice la Escritura que trepó a un árbol sicomoro para ver quién era Jesús. Aleluya. Glorioso Salvador. Probablemente me falte agua. Gloria al Señor. Y cuando, hermano, dice la palabra que Zaqueo se subió al árbol, me imagino cómo subió Zaqueo. Derrotado, le decía el ladrón, cobrador de impuestos, pecador, todo nombre feo, horrible que se le puede decir a un ser humano. Él lo tenía porque la multitud, el entorno de Zaqueo miraba mal a este señor porque le cobraba impuestos. Por tanto, Zaqueo, como le digo, podía haber tenido todo, pero tenía un vacío en el corazón, tenía tristeza, tenía orgullo, tenía vanagloria, porque él, si bien es cierto, era dueño de mucha riqueza, pero su corazón y su alma estaba podrida. Era un hombre desgraciado, espiritualmente hablando, estaba vacío, estaba pobre, físicamente lo tenía todo, pero por dentro era pobre como una rata, hermano. Amén.
único que limpia y nos da la garantía de ser nuevas criaturas es la sangre del Cordero. Esa es la garantía. Eso es lo más grande que puede tener el ser humano escrito en su corazón. ¿Cuánto lo alaban? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Y este hombre subió con todo ese sobrenombre, con toda esa arrogancia. Mas sin embargo él subió, trepó al árbol sicomoro y allí se quedó. Y cuando venía el maestro de Galilea con la multitud, él miraba quién era Jesús, pero antes de que él supiera quién era Jesús, ya Jesús había puesto la mirada en él. Gloriosamente le dice: Saqueo, desciende. Es necesario que hoy pose yo en tu casa. Pero este hombre ya no bajó como había subido, bajó con gozo, bajó con salvación, bajó renovado, con nueva fuerza. Su rostro ya no era opaco, brillaba cual las estrellas del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús transforma, hasta los rostros cambia el Señor. Y Saqueo bajó contento, bajó con gozo, porque no era cualquier hombre el que lo llamaba, era el Cristo de la gloria que ya había alcanzado su vida. Bendito Dios, gloria a Dios. Aleluya el nombre de Jesús. Aleluya el nombre de Jesús. Sobre todo. Me imagino, hermano, el gozo que tenía este hombre. Amén. Después de haber sido pisoteado, había sido abandonado, nadie quería compartir con él, porque en ese tiempo nadie era rico como él, por tanto la gente lo marginaba, él se sentía solo, quizá cumplía sus placeres, quizá tenía un buen vehículo, un buen pasar, pero su tristeza era grande, porque quiere conversar, quiere dialogar, quiere tener una interacción con un hombre. Mas Saqueo no tenía con quién, porque todos lo miraban mal y decía que era ladrón. Pero ese día su corazón saltaba. Yo creo que este hombre llegó a tener taquicardia de la alegría de ver a Jesús, porque no lo reprochó, porque no le dijo ladrón, porque no le dijo mira que robado, le dijo es necesario que aquí lo es, yo Jesús, yo voy a tu casa. Imagínese, hermano, si tenemos a Jesús en esta hora, cuánto nos saltaríamos y llevaríamos al maestro a nuestro hogar, siquiera va a compartir un café con él. Es lo más grande tener a Jesús. El tener a Jesús es tenerlo todo. Si usted no tiene a Jesús, no tiene nada. Así es, Señor, amén, aleluya. Gloriosa verdad. Hermano, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, muchas veces estuvimos como Saqueo, quizás no con un dineral, pero estábamos allá. Cuando el dinero se iba, los amigos se iban. Cuando el trago se terminaba, los amigos se terminaban. Cuando usted encendía quizá un cigarrillo y se apagaba el cigarro y no tenía plata, ahí también los amigos se iban todos. Ya usted estaba en su lecho, triste, abandonado, sin esperanza. Pero cuando se hace amigo de Jesús, cuando reconoce a Jesús como Señor y Salvador, empieza a cambiar todo, porque ya no está solo, tiene un amigo tremendo, tiene un Salvador tremendo, tiene ángeles que lo guardan. El reino de Dios es grande y no solamente te va a salvar a ti, sino a toda tu familia. Sí, Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que pasó con Saqueo. Imagínese, hermano, que Dios lo tocó, lo alcanzó. Dios llegó a él, porque como él estaba perdido, Dios llegó a su vida de una forma sobrenatural y de una forma especial, porque este hombre que no sonreía, esta vez empezó a sonreír. Esta vez empezó el corazón a sentir paz, a sentir gozo, porque ya sabía que estaba siendo limpiado, estaba siendo perdonado con la única sangre que se limpia hasta el más vil pecador. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Yo me imagino, le dijo Saqueo, Señor Jesús, vamos a mi casa. O sea, el hombre se rindió, el hombre quedó atónito, quedó anonadado, quedó sorprendido, porque Jesús le había hecho una propuesta maravillosa que quizá a todo el mundo nos gustaría oír, que Jesús nos llama. Pero hay multitudes afuera, hermano, que aún están como Saqueo, perdidos en su dinero, perdidos en sus mansiones. Dicen tenerlo todo, pero si usted mira su rostro, mira su corazón, es tan débil, con un semblante pálido, es tan amargado, porque el dinero no te llena el corazón. El dinero es pasajero, es momentáneo, eso va a pasar. Amén. Pero lo de Cristo es eterno. Amén. Él te da el resplandor, te da la sonrisa, te da el gozo, te da la fortaleza para continuar adelante pese a las dificultades de la vida. Pero si tú miras a Jesús y te tomas de Jesús, no
vivir la tempestad, sino que vas a caminar porque sabes que vas a una ciudadanía eterna, gloriosa, a vivir para siempre con el Cordero de Dios. Bendito. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Y sabe que cuando llegó Zaqueo, hermano, con Jesús a su hogar, le dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Quiere decir, hermano, que en ese momento el Espíritu de Dios tocó el corazón de este varón. Y de todo lo que él había realizado en otro tiempo, porque ya cuando tiene a Jesús el hombre empieza a cambiar. Jesús liberta, Jesús corta las cadenas, pudre los yugos de esclavitud del diablo, hermano. Por tanto, en otro tiempo quizás Zaqueo se iba a guardar el dinero en la izquierda o debajo del colchón, pero esta vez el Espíritu Santo probablemente lo amonestó y él dentro de su corazón dijo: Señor, le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Quiere decir que este hombre ya, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, ya no estaba la avaricia en él, ya no estaba el orgullo, ya no estaba la vanagloria, que este hombre había tenido un cambio radical. Este hombre había sentido que delante de él estaba el Hijo del Hombre, el cual golpeó su corazón, su vida, esa piedra endurecida dentro de su ser. Jesús la pudo destruir y pudo cambiar su corazón, y cuando Jesús alumbra tu corazón, tu vida, tu alma y tu mente empiezan aleluya, a tener otra dirección, mira las cosas de otra manera. Pero cuando está Jesús en tu corazón, empieza a ser humilde, manso, tienes paz en tu corazón, porque Dios otorga la paz, otorga el amor, la paz en nuestro corazón. Cuando un cristiano tiene a Jesús, tiene que andar saltando, tiene que andar alegre, porque tenemos vida eterna, somos del reino. Cuando vengan las dificultades, no importa, yo no soy de aquí, soy de arriba. No mire lo de acá, mire lo eterno. Lo demás viene por añadidura, hermano. Muchas veces la iglesia pasa por tribulaciones y situaciones incómodas, porque la mirada se pone en lo material. Pero cuando llevamos la mirada al blanco perfecto, aquel que dio la vida por mí en el madero, empieza a cambiar algo en nosotros. Ya el auto no me interesa, la mansión no me interesa, en las casas no me interesa, el dinero no me interesa. Tengo algo más grande que se llama Jesucristo. Aleluya. Ese es lo más grande que yo tengo. Es el tesoro más grande. Aquí está en mi corazón, no importa cómo ande, en qué situación esté, pero tengo a Jesús, y mientras tenga a Jesús tengo vida eterna. Alabado sea su nombre. Amén. Salvador, amén. Y eso es lo que Jesús provocó en ese varón. Jesús lo transformó, Jesús lo cambió, lo hizo nueva criatura, y después de ser orgulloso y recaudar dinero, ya en ese momento estaba compartiendo el dinero. Y la gente y la multitud se empezó a molestar. Dijo: mira, entra a cenar, a comer en casa de pecador. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Porque la gente es buena, ¿cierto? Muchas veces juzgar y ver con la vista humana, carnal. Pero si lo llevamos a lo espiritual, hermano, Dios vino por los pecadores. Dios vino a sanarlos. Aleluya. Los quebrantados de corazón, a los pobres de espíritu. Por ellos vino por nosotros, que estábamos perdidos, igual que Zaqueo, en otra situación, en otro escenario, pero perdidos de igual manera. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jehová en esta hora, porque Él es bueno, hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ese es Cristo. Ese es Cristo. No importa lo perdido que esté usted. No importa si va en una dirección equivocada. Si Jesús va para el sur y usted va para el norte, no importa. Pero Jesús, cuando tiene propósitos con su vida, cuando va a salvar a su vida, a su familia, no importa que usted esté en Calama, pero Jesús de allá lo trae y dice: era para el sur. Era para el sur. No era para allá, era para el sur. Pero nosotros somos un poquito duros a veces, hermano. Somos duros de servir y a veces no queremos entender la dirección del Espíritu Santo, pero Dios, en su misericordia, en su amor, te dice en esta noche: no importa cuál perdido estemos, pero Cristo nos salva, Cristo nos llama, y llamará como llamó a Zaqueo a cada uno de nuestra familia. Amén. Y también tendremos un corazón humilde y sencillo para alabar al Cordero, para glorificar al Cordero, porque Él vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Cuánto estábamos en esa situación?
salvación. Cuando estábamos perdidos, escuchábamos a Jesús, pero no sabíamos quién era Jesús. Así es. Solamente lo escuchamos de oída nomás, como dice la palabra. Señor. ¿Quién será? Pero un día Jesús preparó el día, preparó el momento, preparó el minuto, el segundo, para que conocieras al Hijo del Hombre. Porque cuando Cristo te va a salvar, tiene que aparecer en el momento que Él tiene en su santo morada, hermano, para que un día estemos con Él arriba, en los cielos, adorando su nombre. Yo no sé si usted trepó a un árbol, yo no sé si usted trepó quizá a una plaza, yo no sé si usted trepó quizá a una casa de oración, yo no lo sé, pero cuando Jesús llegó a su encuentro, algo cambió, algo en usted cambió de nuevo. Cristo lo hizo nueva criatura, nos transformó, nos dio una vida eterna, y de ahí tenemos esa paz gloriosa que viene de lo alto, y Jesús se sentará en la mesa y nosotros al lado de Él, y alabaremos para siempre su nombre. La palabra nos narra, hermano, que no importa la condición del hombre. Aquí no habla de un hombre rico, pero también puede ser un hombre pobre, porque los pobres igual son orgullosos muchas veces. Igual nos tiene atrapado el alcohol, igual la fornicación, igual el adulterio, igual el trabajo, porque cuando el pobre empieza a trabajar, hermano, empieza a mirar lo de la empresa y empieza a trepar, a lo mejor en la situación de saqueo, pero el que tiene el corazón con Jesús sabe que no puede subir más allá de lo que Dios lo tiene contemplado para su ser. Uno tiene que hacer la voluntad del Padre, quieto y reposadamente esperar en Dios, no en el hombre, no en la sabiduría del hombre, sino esperar lo eterno a través de Jesucristo. Jesús lo va a direccionar, Jesús lo va a transformar, y cuando usted sea un hijo de Dios transformado, lleno del Espíritu Santo y manso como un cordero, Dios se va a empezar a glorificar. Pero Dios primero tiene que sacarlo esta vanagloria, tiene que sacarlo la pereza, el orgullo, tiene que sacarlo esa mentalidad ganadora de la trepación de la sociedad por todo lo material, sino que Dios tiene que primero pulirlo, nosotros tenemos que conocer a Dios, y cuando Dios empieza a salvar, empieza a restaurar, ahí empieza a glorificar su nombre en nosotros. Primero Dios no te va a bendecir si no eres salvo tú y tu casa. Algunos hermanos, aleluya, dicen: Dios me ha bendecido de una manera tan grande. Hermano, ¿es salvo usted? Estoy a media, y su familia también está a media, hermano. Cristo es un Cristo que primero empieza salvándote. Porque si Cristo, hermano, empieza a bendecirte de una manera sobrenatural, el hombre, ¿qué necesidad va a tener de acercarse a Cristo? Si ese hombre sí lo tuvo. Pero muchas veces el hombre falla en esa situación cuando lo tiene todo y dice: ¿para qué necesito al Señor? Porque el enemigo lo tiene atrapado en esa área. Por eso en esta tarde la palabra nos dice y nos ayuda a entender de que por más plata y dinero que tenga el hombre, pero cuando le ponemos este corazón sencillo y humilde delante de la presencia del Rey, Él nos transforma. Él nos ayuda y podemos caminar en su amor, y todo lo que venga, como dice la Escritura, vendrá por añadidura. No esperemos, no nos cansemos, hermanos, en buscar cosas que no son la voluntad de Dios, sino que Dios pueda suplir cada necesidad a su pueblo a través de sus promesas que está en la Escritura. Amén. Amén. Yo lo creo de esta manera, hermano, y alabo a mi Señor, porque yo sé que Él va a añadir cosas buenas dentro de la voluntad de Dios. No hay que desesperarse, Amén. hay que estar pacífico, quieto, hay que esperar en el Señor, porque el Señor hará, el Señor te va a bendecir, Amén. el Señor te va a probar también, pero al mismo tiempo te va a saciar cada necesidad, porque Él es un Dios que provee todas las cosas para su pueblo, a los que verdaderamente creen en su nombre, Amén. creen en su palabra que es fiel. Y hermano amado, nunca Dios lo va a desamparar, porque Él es fiel, como decía su palabra. Él es fiel. Él vino a este mundo a darnos vida en abundancia, y para que un día estemos en su reino. Por eso en esta tarde, amado hermano, iglesia amada, que el Señor Todopoderoso nos bendiga, Amén. nos ayude, nos Sí, guarde amén. a ser manso y humilde de corazón, y podamos trepar como Saqueo cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando escuchemos palabras del Señor. No importa dónde nos trepemos, pero la idea aquí es oír palabra de Dios y poder vivir para el Señor, poder entregar nuestra vida al Dios de los cielos y no al mundo, sino decirle: Señor, aquí está este polvo, este barro, hágase conforme a su voluntad. Yo no sé para qué me has llamado, pero aquí estoy, Amén. aquí Oh, estoy, bendito Dios, reconociendo amén. que soy falto, soy pecador, pero es tu sangre y tu gracia la que me mantiene en pie, Amén. es tu misericordia, es tu
esto al Señor, multitudes enteras, hermano, pierden la vida allá afuera. Y nosotros estamos aquí saltando, quizás con dificultades, pero Dios ha tenido misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios me ha dado misericordia, ha tenido misericordia de mi ser. Por esa razón estoy aquí y alabo al Señor por todo aquello. Y le seguiré alabando mientras viva, porque cuando estaba perdido, hermano, ibas con rumbo a la condenación, pero un día le dije, Señor, si me llamaste, aquí está este polvo. Aquí está este polvo. Usted haga con este ser lo que haga sea su voluntad, no la mía. Y espero que el Señor me ayude, porque yo puedo caer. Pero si Él me ayuda, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto lo alaban? Amén. Gloria al Señor, porque Él vive, Él reina. Así es, Amada Señor. iglesia, esa ha sido la palabra. Para que Gracias, Dios los Señor. bendiga, que el Dios de paz les guarde, Amén. y que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y poder analizar y poder decir como Saqueo, gracias porque un día, Señor, también me llamaste a cenar Sí, contigo, y hoy día soy un hijo tuyo, lavado y redimido con la sangre Sí, del Señor. Cordero, y un día, Señor, estaremos en el reino alabándote por siempre, alabado sea su nombre. Amén. 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 Puesto en pie, mi amado